Bien, voy a dar paso a David González, Solution Specialist de Arbentia, que nos va a hablar sobre las posibilidades de low-code automation a la hora de permitir que nuestro propio personal, sin ser programadores, ¿no? Pues puedan modificar, ¿no? en cierta manera nuestro software de forma que se pueda adaptar a las necesidades cambiantes del negocio sin hacer un ciclo completo de desarrollo de software, ¿no? O sea, pequeñas adaptaciones que puedan soportar las necesidades, los cambios en las necesidades de negocio. Entonces, David, si estás preparado, ¿sí? ¿Sí? ¿No se te escucha? Sí. Ah, vale, perfecto, perfecto. Vale, pues todo tuyo entonces. Venga, perfecto. Pues voy a compartiros pantalla. Y bueno, lo primero de todo, agradecerte, Carlos, ¿no? En este caso, la invitación para poder hablaros de esta plataforma, ¿no? Que ofrece Microsoft en este caso en cuanto a low code se refiere. Ahora entraremos más en detalle. Sí que me gustaría empezar un poco muy breve la presentación comentándoos quién es Arbentia, ¿no? Donde trabajamos, somos un partner al final de Microsoft, expertos en cuanto a la consultoría de negocio y a tecnología se refiere, sobre todo ahora con todo el tema de la transformación digital, ¿no? que está en auge. Más de 20 años de experiencia, más de 80 empleados, oficinas repartidas por toda España. Y bueno, vamos ya al fin, ¿no? de esta presentación. Un poco parafraseando en este caso al CEO de Microsoft, a Satya, también por lo que ha pasado en referencia al tema del COVID y demás, hemos visto en estos 2 meses una transformación digital que estaba pensada para a lo largo de 2 años, ¿no? Esta evolución tan rápida, esta adaptación, ¿no? a la cual hemos tenido que hacer frente, ha sido necesario que aparezcan este tipo de plataformas, aplicaciones low code, lo cual nos van a dar y nos aportan mucha más agilidad, ¿no? y mucha más independencia a la hora de, como comentaba Carlos antes, a la hora de desarrollar software, de desarrollar aplicaciones, de desarrollar procesos a nivel más usuario, ¿no? sin los conocimientos técnicos a lo mejor que te puede ofrecer un partner, y nos da esa libertad, ¿no? Para poder adaptarnos y no quedarnos atrás en esta transformación digital continua, ¿no? Porque no es algo que se consiga y ya esté transformado, sino que es algo que hay que ir evolucionando, ¿no? a lo largo del tiempo. Bueno, hay algo que hay que tener muy claro, ¿no? y es importante a la hora de enfocar proyectos de low code, y es este gráfico, ¿no? Es decir, qué nivel de complejidad es el que queremos alcanzar con nuestro desarrollo y cuántos usuarios van a utilizar esta aplicación, como digo, este proceso o lo que queramos realizar. Entonces, al final, el nivel de complejidad y el número de usuarios nos van a decir cuánto podemos hacer, quién lo puede hacer y si necesitamos ayuda externa o no. Por ejemplo, para el primer caso, ¿no? que se ve muy claro, para algo, un desarrollo de productividad personal o de un equipo pequeño, pues seguramente con las plantillas que vamos a encontrar, en este caso dentro de Microsoft, pues nos es suficiente y no necesitamos ayuda externa, ¿no? Para casos ya de uso de negocio, pues quizás sí que necesitemos un poco más de ayuda y así sucesivamente. ¿Qué beneficios nos aportan las aplicaciones low code? Bueno, pues lo comentaba antes, ¿no? El tema de la agilidad, vamos a poder desarrollar de forma mucho más rápida. El hecho de no depender de terceros nos va a permitir que realicemos estas acciones desde dentro, ¿no? Sin necesidad, a lo mejor, en muchos casos, de depender, como decía, de terceros. La innovación ilimitada. Al final el límite es infinito, ¿no? El límite nos lo vamos a poner nosotros a la hora de poder desarrollar aplicaciones. La colaboración ilimitada, por supuesto, ahorro en costes,
y que toda la información la vamos a tener conectada en todo momento. Aquí veis el informe de Gartner, ¿no?, de septiembre de 2020, donde veis que Microsoft está situado entre los líderes en cuanto a plataforma low code, porque no es solo aplicaciones, sino es una plataforma completa de bajo código, nos ofrece, ¿no? Microsoft, muy brevemente, este es el mapa tecnológico, ¿no?, en cuanto a aplicaciones de negocio se refiere, que ofrece. En el centro de la imagen podéis ver un infinito donde vemos las distintas aplicaciones de Dynamics 365, ¿no?, de Dynamics 365, donde vamos a encontrar aplicaciones que van a dar solución a las distintas áreas que podemos encontrarnos en cualquier tipo de empresa. Por ejemplo, tenemos el ERP Business Central para la gestión económica y el control económico de nuestra empresa. Sales sería el CRM de Microsoft, ¿no?, para esa gestión comercial con los clientes y clientes potenciales que podamos tener. Customer Service más para la gestión de incidencias y casos con nuestro cliente. O Field Service, ¿no?, para la gestión de campo. Todas estas aplicaciones de negocio, como digo, al final la idea es dar solución a todos los problemas que podemos encontrarnos en todas las empresas independientemente del negocio al que se dediquen. Todo ello soportado por 4 grandes pilares: Office 365, por supuesto, con integraciones nativas con cualquiera de las aplicaciones, desde Outlook, Excel, Word, Teams, Planner, todo ese tipo de aplicaciones vamos a encontrar, como digo, integraciones nativas, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial, Microsoft App Source para esa tienda, digamos, ¿no?, donde vamos a poder encontrarnos las aplicaciones desarrolladas por terceros que van a complementar todas las aplicaciones de negocio que vemos en el centro de la imagen. Y por último, que es de lo que vamos a hablar hoy, en lo cual nos vamos a centrar, Power Platform, ¿no?, compuesta por estas 4 herramientas: Power Apps, Power BI, Power Automate y Power Virtual Agent. Microsoft Power Platform es una plataforma, no code, que abarca desde Office 365, Dynamics 365, Azure y, por supuesto, aplicaciones independientes. Como decía, estas son las 4 herramientas, ¿no?, aplicaciones que forman Power Platform. Tenemos Power BI, ¿no?, para esa explotación de los datos y todo el tema de Business Intelligence. Power Apps para la construcción de aplicaciones tanto de movilidad como de uso interno, como de portales, como veremos luego en la parte práctica. Power Automate para automatizar procesos dentro de nuestras herramientas, ¿no?, tecnológicas, pues que en base a un desencadenador se genere una acción en otro tipo de aplicación. Y Power Virtual Agent, la última en incluirse dentro de Power Platform, que nos va a permitir desarrollar bots en base a una lógica que nosotros definamos, ¿no? Y de esta manera poder crear respuestas automáticas y guiar al usuario en una serie de respuestas que nosotros predefinamos. Es importante resaltar que todo ello, de nuevo, está soportado por estos 3 grupos, ¿no?, o herramientas también, como es Common Data Service, el cual va a unificar todos los datos en un único servicio, de manera que ya no son las aplicaciones las que comparten los datos, sino las aplicaciones van a consultar una única fuente de datos. Los datos están conectados. Y, por último, la posibilidad de construir, de generar modelos de inteligencia artificial en base a unas plantillas ya predefinidas para poder, como digo, añadir, por ejemplo, a nuestras aplicaciones modelos de reconocimiento de objetos, de reconocimiento de código de barras y demás. Power BI, seguro que muchos ya lo conocéis, ¿no? Es la herramienta, como decía, para la explotación de datos. Al final vas a poder construirte paneles de reporting de forma muy sencilla. Yo siempre digo lo mismo, ¿no?, pero al final es verdad, yo no tengo ningún conocimiento, digamos, en cuanto a desarrollo y a programación se refiere, pero simplemente en base a una inserción de fórmulas, igual que podemos encontrarnos en Excel, vamos a poder construirnos, en base a un modelo de datos que preconfiguremos, unos paneles, una interface con distintos modelos, objetos visuales, de manera que vamos a consultar la información de forma mucho más dinámica, ¿no? Y da la libertad al usuario de que con un poco de inquietud, ¿no?, con un poco de innovación,
pueda, como digo, explotar esa información que en lugar de hacerlo con herramientas mucho más complejas o hacerlo en Excel, que al final el dato es mucho menos visual y mucho más difícil, ¿no? Importante que todo esto está lógicamente en la nube de Microsoft, de manera que se puede compartir, lo podemos ver desde cualquier dispositivo. Hay aplicaciones de teléfono móvil, de tablet, independientemente del sistema operativo, ya sea iOS o Android. Vamos a poder descargarnos la aplicación y consultar y utilizar todas estas herramientas en cualquier dispositivo, como digo, ¿no? La siguiente herramienta es Power Automate. Es quizá la más útil o la menos conocida, pero de las más útiles, ¿no? Porque nos va a permitir, en base a una serie de plantillas, a una serie de conectores, como veis aquí, más de 200 conectores que ofrece el fabricante, es una experiencia totalmente integrada y nos va a permitir automatizar procesos dentro de nuestra empresa entre las distintas herramientas que podamos utilizar, ¿no? Me explico. Por ejemplo, aquí veis un ejemplo, ¿no?, de la parte izquierda de las plantillas que podemos encontrarnos. Por ejemplo, que cuando llegue un correo electrónico, automáticamente los datos adjuntos se guarden en OneDrive, ¿no? O que se publique automáticamente un mensaje dentro de Teams cuando se crea una tarea nueva dentro de Planner. Este tipo de, en base a un desencadenador, como digo, se genera una acción, es muy sencillo de programar y lo que nos ofrece Microsoft es más de 200 conectores, como decía, no solo de aplicaciones o herramientas del fabricante, sino también aplicaciones externas. Aquí vemos Outlook, ¿no?, que sí que sería de Microsoft. Tenemos Twitter, SharePoint, Google Drive estaba por ahí, OneDrive, Dropbox, Business Central. Es decir, vamos a tener, como digo, más de 200 conectores y aún así, si se quedase corto, vamos a poder desarrollarlos. Este es un ejemplo muy sencillito, ¿no?, donde de una plantilla que he cogido, en el cual el objetivo es que cuando se genere un tweet o se escriba un tweet con un hashtag específico dentro de Twitter, automáticamente en el equipo y en el canal de Teams que yo le diga, genere un mensaje con el texto del tweet, si quiero, y la información que yo le añada, ¿no? Entonces, como veis, esto antes necesitaríamos desarrollarlo con código y demás, pero ahora a través de esta herramienta de Power Automate, simplemente aquí pondríamos la palabra o el hashtag que queremos que busque en Twitter y seleccionaríamos el equipo y el canal al cual queremos en el cual queremos que se escriba ese mensaje, ¿no? Es muy sencillo, como veis, de utilizar, no necesitamos ningún tipo de conocimiento de programación y nos va a permitir lo que antes era más complejo, pues que esto automáticamente se genere despreocupándonos, pudiendo ver el historial de cuántas veces se ha ejecutado y demás, pero despreocupándonos y que cualquier persona, como decía antes, con un poco de inquietud, pueda desarrollar y generar estos tipos de automatismos. Bueno, por último, de la herramienta que vamos a hablar hoy es de Power Apps, en la cual vamos a centrar la mayoría de esta presentación. Es la capacidad, ¿no?, la herramienta que nos ofrece Microsoft dentro de Power Platform para construir aplicaciones en función de nuestra necesidad con mucho menos código, ¿no? Todas ellas, es importante, este último punto sobre todo, todas ellas sobre una fuente única de datos, ¿no?, el Common Data Service que hablábamos antes, ¿no? Hay tres tipos de aplicaciones posibles, pues de movilidad, de interface más interno y de portales para trabajar con partners, clientes o usuarios también internos, ¿no? Voy a pasar ya directamente al caso práctico. Como digo, hay tres tipos de Power Apps y quería enseñaros estos tres tipos. Voy a empezar primero por la Power App Model Driven. Este primer tipo lo que nos permite es construir, como decía, aplicaciones más de uso interno con un interface mucho más estándar, ¿no? El usuario que conozca aquellas aplicaciones de Dynamics 365 como CRM y Field Service verá que la interface es exactamente igual, ¿no?
Entonces, aquí veis algunas de las características que vienen de forma nativa, ¿no? Con cualquier aplicación model driven, como la exportación, lógicamente, a Excel, importar los datos desde Excel. Ahora mismo estáis viendo un ejemplo de una pequeña aplicación que estamos desarrollando para poder controlar y gestionar las vacaciones dentro de una empresa, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo las solicitudes de vacaciones que tenemos activas. Podemos construirnos esta vista con las distintas columnas que necesitemos, pues si queremos que el nombre, el apellido del recurso, desde qué fecha hasta qué fecha está solicitando la solicitud. Podríamos agregar un gráfico, ¿no? Para verlo más de forma visual, es decir, ya de forma nada más crear la aplicación, nos vamos a encontrar con una serie de funcionalidad añadida que nosotros no vamos a tener que ni elegir ni no elegir, ya que nos viene de forma automática, ¿no? Si entro en cualquier solicitud, este sería nuestro formulario. En la parte superior veis que tengo un proceso de negocio donde yo voy a poder definir en base a una serie de acciones las distintas etapas por las cuales quiero guiar al usuario final. Por ejemplo, aquí tengo hecho un proceso de negocio donde la etapa es borrador, solicitud y registro de la solicitud. El sistema me va a dar la oportunidad de que en función de el camino que yo vaya eligiendo, el proceso de negocio vaya por un lado o vaya por otro, ¿no? De manera que voy a poder crear las bifurcaciones que necesite para poder construir un proceso de negocio lo más adaptado a las necesidades de mi empresa. Aquí veis que si cambio el tipo de solicitud a cancelación, automáticamente el proceso de negocio se actualiza y donde antes ponía cancelación, perdón, solicitud, pues ahora pone cancelación, ¿no? Ahora veréis cómo vamos a desarrollar o cómo podemos desarrollar este proceso de negocio, ¿no? Por supuesto, podemos tener entidades relacionadas, ¿no? A través de Common Data Service, que es esta parte de aquí, vamos a poder relacionar y crear las relaciones entre las distintas tablas. Voy a ir directamente al Common Data Service, como decía. Aquí estoy en la solución, perdón, de vacaciones. Aquí es donde creo los distintos campos, las distintas tablas, por ejemplo, la de solicitud de vacaciones que veíamos ahora. Aquí voy a crear todos los campos relacionados, voy a poder crear más campos. Esto al final, lo que veíamos al principio, es el resultado de esta programación, ¿no? en low code, por así decirlo. Aquí veis los campos que tenemos disponibles. Yo podría agregar alguna columna, que es agregar algún campo, qué tipo de campo queremos que sea, si tipo de datos, qué tipo de campo, si es obligatorio, si no es obligatorio, si se puede buscar, si no se puede buscar, qué relaciones tiene esta tabla, estas solicitudes de vacaciones, pues se relaciona varios a uno, es decir, un recurso puede tener varias solicitudes de aprobación, ¿no? Y yo construyo de esta manera, sin necesidad de programar y de introducir ni una línea de código, puedo construirme una aplicación de interface, como veis, de interna, ¿no? de usuario final, de una forma mucho más sencilla. Esto es en cuanto a la construcción de las tablas y de los campos se refiere. Luego tenemos la interface, ¿no? El diseño, pues, de las vistas, de los formularios, de ese proceso de negocio, donde yo voy a poder crearme procesos de negocio, como hablábamos. En este caso, como veis, yo aquí estoy poniendo las distintas etapas que van a intervenir dentro de mi proceso de negocio en la solicitud de aprobación. Pues en la etapa 1 de borrador quiero que aparezcan estos dos campos. Quiero añadir una condición donde yo le digo al sistema si el tipo de solicitud es igual a solicitud, pues que es correcta, ¿no? Y vaya por la parte de arriba. En cambio, si es cancelación, pues va a ir por la parte de abajo. Y yo voy a poder agregar tantos componentes, tantas condiciones como yo necesite. Esto lo podemos extrapolar a cualquier tipo de entidad, ¿no? De tabla. Y como digo, voy a poder crearme el proceso de negocio para que al final el usuario final solo tenga que ir resolviendo las distintas etapas, ¿no? Y gracias al trabajo previo a la parametrización, como veis, insisto, ¿no? En esto, sin ningún tipo de línea de código, pues facilitamos el trabajo del usuario final.
Voy a enseñaros por último en estas aplicaciones. Aquí veis mi entidad de solicitud de aprobación, el formulario, que es donde metemos los datos, y aquí si yo le edito, veis que vais a ver que es muy sencillo, ¿no? Yo voy a ver exactamente lo mismo que ve el usuario final y es aquí donde vamos a agregar pues los distintos campos, ¿no? Va a estar dividido entre la cabecera, cuál es el general y el footer, ¿no? Aquí veis, esto es lo mismo que veíamos antes, el código, el recurso, el año, desde la fecha. Yo desde aquí voy a poder agregar más campos, voy a poder moverlo si quiero, voy a poder poner columnas, es decir, vamos a tener la libertad de adaptar la aplicación a las necesidades que tengamos dentro de nuestra empresa, ¿no? Este es el primer ejemplo de Power Apps, Model Driven, como decía, más para un usuario final. Luego tenemos el ejemplo clásico, ¿no? O lo que la gente entiende cuando se le habla de Power Apps, ¿no? Aplicaciones de movilidad para coger la lógica que puede estar dentro del ERP, puede estar dentro de una aplicación Model Driven o de Common Data Service, pero coger esa lógica y sacar una aplicación, crear una aplicación, como digo, de movilidad mucho más sencilla para el usuario final, ¿no? En este caso, estáis viendo un ejemplo para la introducción de partes de hora, ¿no? Para que cada recurso diga a qué ha dedicado el tiempo a lo largo de la semana y para la introducción de notas de gasto, ¿no? Entonces, yo voy a poder ir navegando, el usuario, la aplicación, nada más acceder, me reconoce, ya sabe qué usuario es, pero yo aquí lo único que hago es crear esta interface, ¿no? Esta aplicación de movilidad. Aquí puedo acceder a las distintas tablas. Esto no se guarda dentro de la aplicación, sino que se está guardando en este caso dentro de Common Data Service, de esa fuente única de datos. Yo aquí podría crearme nuevas líneas, editarlo, borrarlo, es decir, añado la funcionalidad que tenemos, en este caso, dentro del ERP y la traigo aquí a esta aplicación de movilidad. ¿Cómo hago esto? Esta es la interface de usuario final y esta es la interface del programador, ¿no? Entre comillas. Aquí veis, voy a subir esto un momento para arriba. Aquí veis las distintas pestañas, ¿no? Que podemos encontrarnos o que vamos a encontrarnos dentro de nuestra aplicación final, el menú, los partes, las notas, cuáles son los partes abiertos, toda la información que luego va a ver el usuario final, vamos a tenerla aquí, ¿no? Yo voy a poder, pues desde cambiar la fuente, cambiar el color de cada uno de los objetos, ¿no? Aquí hay algo, al igual que en Model Driven quizás no necesite tanta o no haga falta meter ninguna línea de código, aquí ya depende, ¿no? Si os acordáis de ese gráfico, cuanta mayor complejidad, pues será necesario introducir más o menos código, ¿no? Pero si queremos hacer una aplicación sencilla, además también tenemos plantillas, ¿no? Que ofrece Microsoft, vamos a poder construir aplicaciones muy buenas sin necesidad, de nuevo, de introducir código, ¿no? Aquí veis algunas de las funcionalidades, pues desde introducir una etiqueta de texto, un formulario nuevo, imágenes o un escáner de código de barras, el tema de inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, nosotros para clientes de distribución hemos desarrollado una aplicación para desde el móvil o desde la tablet poder escanear los códigos de barra de los productos y automáticamente recepcionar los paquetes o los productos dentro de nuestro almacén, ¿no? De nuevo, la lógica la tenemos dentro del ERP, es el ERP el que va a tener toda la lógica de datos, las relaciones de tablas y demás, pero nosotros para simplificar hemos cogido esa lógica y la hemos trasladado a una aplicación de movilidad, ¿no? A una Power App Canvas. El tema de inteligencia artificial, ¿no? Lo que os comentaba antes de añadir modelos personalizados de detector de objetos, de reconocimiento de texto, ¿no? Para el tema de las facturas, por ejemplo, que automáticamente nos reconozcan los datos, pues los vamos a tener disponibles dentro de la creación de esta Power App. Por último, tenemos el Power Portal, ¿no? La posibilidad de construirnos un portal web
para interactuar ya sea con nuestros clientes, con nuestros partners, con nuestros usuarios o recursos internos, ¿no? De manera que vamos a poder, a través de un portal web, como decía, en este caso vais a ver un ejemplo para gestionar las incidencias de nuestros clientes, ¿no? Que nuestros clientes se logueen dentro del portal en base a una contraseña y un usuario que nosotros les hemos proporcionado y puedan llevar y tener el seguimiento de las incidencias dentro del sistema, ¿no? Aquí tenemos el soporte desde tema de knowledge base y demás, pues ver, como decía, ¿no? Esas incidencias, poder gestionarlas a través de este portal. Generar un nuevo caso, pues ver en qué estado se encuentra. Este sería otra vez el interface de ese usuario final. Y aquí podemos comentar, ¿no? Que el cliente final comente con nosotros o nuestro partner, ¿no? Lo que necesitemos. Y al final es otra vez lo mismo, ¿no? La lógica está otra vez dentro de Common Data Service y lo que hacemos nosotros es pintarlo, ¿no? Crear una interface adaptada a nuestras necesidades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el editor de nuevo es un editor sencillo. Yo podría modificar, ya es el editor del diseñador, ¿no? Aquí podríamos añadir nuevas imágenes. Vale, pues se ha caído David justo ahora. Bueno, pues voy a pasar como ya era justo el final y veo que no se reconecta, voy a pasar a darle paso ya